Muy buenos días a todos y a todas que están escuchando hoy el programa Radio Veo. Digo buenos días, sí, como dice el dicho, al mal tiempo buena cara, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Dios te bendiga, Juan. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Buenos días a todos. Bueno, buenos días. Bueno, comenzamos un sábado más compartiendo el mensaje de la palabra de Dios a vos que estás del otro lado, que nos estás escuchando. Hoy nos está apareciendo en un costadito el QR. En ese QR nos podés contactar. Te podés poner en contacto con nosotros si querés hacer un pedido de oración o querés mandarnos algún mensaje o algo, o ver nuestros sitios y conocer un poquito más acerca de nosotros. Bueno, somos un ministerio en el cual venimos a compartir el mensaje de la palabra de Dios, donde la premisa es no invitar a nadie a ningún lado, a ninguna religión, sino a que pueda conocer lo que Dios dejó en su palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿sí? Amén. No estamos buscando adeptos, ni seguidores, ni nada de eso, porque Jesús no lo hizo. Jesús no estaba buscando seguidores. Jesús vino a cumplir una misión que fue a cumplir, a predicar el Evangelio, a que todas las personas reciban. El Evangelio significa buenas noticias, y nos envió a nosotros a ser discípulos a todas las naciones, a ser personas que quieran aprender más de la palabra. Entonces, comenzamos en este día. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy buenos días. Muy buenos días, sí. Y en esta mañana lluviosa, que ya se está aclarando. Bien, que está mejorando. Es una bendición para todos. Bueno, quiero saludar primeramente a toda la audiencia que nos sigue todas las semanas. También quiero mandarle un saludo a toda mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Sobre todo, no porque sea la preferida, sino porque me dice, papi, no me nombraste. A Emma también, que está escuchando, que es la más chiquita de todas. Aunque los más grandes me dicen, la tenés media malcriada. No, es la más chiquita. Es un poquito más mimosa nada más. Así que le mandamos un saludo. También a todos los hermanos que nos siguen a través de la radio, de Radio Veo, y también aquellos que todavía, si te integraste a escuchar la palabra y no sabes, podés seguirnos en nuestro canal de YouTube, Voz que clama en el desierto 2025, que acá nos aparece, que acá aparece en el flyer atrás. Podés enviarnos un WhatsApp al WhatsApp de la radio si querés dejar un pedido de oración. Nosotros al final del programa oramos por cada una de las necesidades, y que es el 11 3200 2228, 11 3200 2228, o podés enviarnos un WhatsApp al nuestro personal, que es el 11 6377 2402, 11 6377 2402. Bueno, vamos a comenzar, arrancamos en esta mañana para que tenemos mucho que compartir, y en este día la pregunta es, que es el tema, ¿no? Que es una pregunta, ¿no? Hoy es iglesias, templos, como se les llaman, o casa de oración. ¿Qué es lo que realmente Dios estableció cuando Jesús murió, resucitó y sus primeros discípulos comenzaron la obra de evangelización, ¿sí? Evangelización es llevar el mensaje. Dios mandó a que hicieran un nuevo templo, Dios mandó a que hicieran edificios grandes, Dios mandó a que... ¿Qué es lo que Dios mandó? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿sí? En Hechos capítulo 2, en el verso 44, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas en común todas las cosas. Primero compartían lo que tenían, estos recién convertidos o nacidos de nuevo.
Verso 45, vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían todos según la necesidad de cada uno. Acá estaban aplicando lo que Juan les dijo. Juan dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y uno le preguntó y le dijo, bueno, pero ¿qué significa ser fruto digno de arrepentimiento? Que si tenés 2 capas, dale una a aquel que no tiene ninguna. Acá esta gente estaba vendiendo aquellas propiedades y aquellas cosas que tenían en abundancia, o de a 2 o de a 3, y las ponían, dice, para repartir en esa comunidad. Pero también hay un trasfondo de esto. Mucha gente dice, ay, bueno, pero esta gente, ¿cómo era que vendían sus propiedades y las ponían y repartían todo? Primero, para que hubiese unidad. Y segundo, porque cuando comenzó la persecución en la iglesia, la primera persecución que comenzó en Jerusalén, lo primero que hacían era, cuando vos confesabas que Jesús era tu Señor y tu Salvador y rehusabas a ser parte de la religión tradicional, lo primero que te quitaban eran tus bienes, tus propiedades y todo lo que tenían. Entonces esta gente se deshizo de esas cosas, compartían y por ahí tenían todo en una mochila, como ahora dicen, la mochila de viajante, o como le dicen ahora, la mochila esta de que si viene un terremoto o algo, ahora no me acuerdo cómo se llama, y se iban con esas cositas a otro lado. Bueno, eso también tiene que ver, ¿sí? Ay, sí, pero ahora no va a pasar eso. No te creas, estamos muy cerca de que cosas tremendas sucedan en la tierra, como comentó la palabra de Dios. Pero bueno, eso es otro tema. Y verso 46 dice, perseverando unánimes en el templo, dice, se iban y se acercaban sus discípulos a mostrarle, Perdón, se me salteó. Verso 46. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En este momento, en el verso 46, está hablando de templo. Entonces significa que sí, Dios mandó que estuvieran en el templo. Un momento, están hablando del templo que todavía estaba en pie, que fue destruido en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito, Vespasiano. Entonces ellos tenían un lugar que era ese templo, pero cuando se terminó ese templo, se acabó, ¿sí? Dice que ellos también se reunían en las casas y comían el pan con alegría y sencillez de corazón, ¿sí? Entonces, Hechos 2.46. Hechos 2.46. 2.47, ¿qué pasaba? ¿Sí? Hoy a veces la evangelización es traer gente y reunirla en un lugar y centralizarla en un lugar porque tiene que estar en ese lugar. Pero ¿qué pasaba con esta gente que se reunía en las casas? Dice, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia, a estas reuniones en la casa, en esa casa que era una iglesia, a los que habían de ser salvos. O sea, que ellos salieran a invitar y a hacer un montón de cosas, estaba bueno, pero dice que el Señor añadía, en otra versión dice el Espíritu añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hay una obra que Dios hace, que Dios trae, ¿sí?, a la gente, ¿sí? Hoy Dios nos unió, nosotros tres, de una manera milagrosa, porque yo cuento cómo lo conocí a Juan, bueno, cómo lo conocimos a Carlos también, con Carlos también, y Dios va uniendo a las personas para hacer su propósito. Y acá Lucas, en el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el escritor, dice que los primeros creyentes en Jesús se reunían en sus casas, en las casas de alguien, para orar, para compartir la palabra y compartir el pan, ¿sí?, compartir la cena, ¿sí? Jesús, la última cena fue una cena. Se sentaron a comer y después tomó el pan, dice, y dice que lo partió y los dio a sus discípulos. Entonces yo parto el pan y se lo paso a Juan, Juan toma una porción y se la pasa a Carlos, y así están compartiendo del mismo pan y de la misma copa. Bueno, eso era lo que ellos hacían. Eso era lo que hoy se podría decir que es la cena del Señor, que no se hace correctamente muchas veces en las iglesias. Bien.
Y también el versículo habla de un templo, ¿sí? Eso es lo que yo les dije anteriormente. Pero ¿qué dijo Jesús sobre este templo en Mateo 24? Dice Mateo 24, verso 1, dice: y Jesús salió del templo y se iban y se acercaron los discípulos y les dijeron y les mostraron los edificios del templo. ¿Por qué? Porque para los judíos lo más glorioso que había era el templo de Dios, ¿sí? Ese templo que había construido Salomón. Y respondiéndole Jesús, ¿no? Les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué piedra sobre piedra? Porque los romanos entraron después de un sitio que hicieron en Jerusalén y tomaron la ciudad y destruyeron todo el templo, pero primero lo prendieron fuego. Como el templo estaba lleno de oro y de cosas de oro, ese oro se derritió por el fuego y se entremezcló entre las piedras. Entonces dice que los romanos desarmaron el templo piedra sobre piedra para sacar el oro. No quedó nada, absolutamente nada. Esta profecía se cumplió, lo que Jesús dijo antes de morir, en el año 70 después de Cristo. Eso está en la historia. Vos que me estás escuchando del otro lado, que capaz que no crees en Dios, que capaz que decís todo es un cuento de hombres, eso está en la historia. Lo que acabo de decir está en la historia, ¿sí? Destruyeron el templo y sacaron piedra sobre piedra para sacar el oro que había entre las endijas de las piedras. Bien. El verso 3, estando sentados en el monte de los olivos, después acercándose aparte, le dice: dinos cómo serán estas cosas y cuál fue la venida del fin del siglo. Bueno, ¿por qué el Señor se sentó en el monte de los olivos? ¿No? Esa es la pregunta. Dice que cuando la presencia de Dios salió del templo de Israel antes de que viniera el Señor, dice que la presencia de Dios y el Espíritu se posó en el monte de los olivos y después se fue. Y Jesús salió del templo y ¿a dónde fue? Al monte de los olivos. ¿Sí? Fue al monte de los olivos y ahí les dijo lo que iba a pasar antes del fin, antes de su venida, del fin del siglo, y de todo lo que pasó, todo lo que está en Mateo 24 ya prácticamente sucedió. ¿Por qué? Porque fue la destrucción del templo. Bueno, luego los primeros cristianos se reunían en las casas, en plazas, en lugares públicos. Lo vemos a Pablo predicando, enseñando en el aerógrafo, ahora no me sale, en Roma, en ese lugar tremendo, en ese coliseo tremendo, enseñando la palabra ahí, a la intemperie. Y el templo, el lugar físico, no es la iglesia. La iglesia del Señor o la iglesia de Cristo son aquellos que Dios vino a morar en su corazón, ¿sí? Primera de Corintios 3 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo, Dios también lo destruirá a él. Y veníamos justo hablando de eso con Carlos en el colectivo. Porque el templo de Dios, dice, sois vosotros, que es santo, ¿sí? Entonces, ¿dónde mora Dios? ¿Dónde está? Pero esto es para todos. Todos somos hijos de Dios, como nos enseña la religión tradicional, que porque simplemente nos han bautizado somos hijos de Dios. ¿Y por qué Jesús empezó su predicación: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros? En Juan dice, en Juan capítulo 1 dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Vino a lo suyo, ¿a qué? A predicar este evangelio, estas buenas nuevas, a los suyos, a los judíos, mas los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ves, amigo, amiga que estás escuchando? Si vos no crees en su nombre, no le recibiste, dice que no sos hijo de Dios. O no soy hijo de Dios si no he creído y no le he recibido. Por más agua que me tiren, por más cosas que hagan con mi vida. No. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso yo siempre digo: no maten al mensajero. Acá el mensaje de la palabra de Dios dice eso. Y yo he sido enviado para anunciar el mensaje. Voz que clama en el desierto es una voz que está diciéndole a la humanidad que preparen el camino del Señor.
Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ves? No es algo que alguien pueda hacer. Yo no puedo hacer que tu vida se transforme, pero Dios puede hacerlo. ¿Sí? Yo no puedo hacer que nadie cambie, pero Dios puede hacerlo, aquellos que dicen, yo te quiero recibir. Amén. No sé si vos tenías algo para... Yo quería compartir acerca de un testimonio en breve, acerca de Pablo Lavalle, que es una persona que me discipuló en aquel tiempo, en el 2010, era la persona que me instruyó, y él contaba que predicaba el evangelio en lo que es la zona de Pakistán, Kurdistán, que son zona de guerra, que lo que la palabra de Dios ahí era tremendo, impenetrable, no podía entrar la palabra de Dios porque es todo lo que es musulmanes. Todo musulmanes. Y él me decía que la única forma que podía entrar con el evangelio a los chicos, a los niños más que nada, era por medio del fútbol, por medio del deporte. Él tenía una pelota con distintos colores, te he compartido, sí, que era el color negro que representaba el pecado, el color blanco la pureza, el rojo la sangre, el verde el crecimiento y después el amarillo la promesa que Dios había otorgado de que vamos a caminar por calle de oros y mares de cristal. La verdad que él me decía que era la única forma que los chicos podían conocer de Cristo, y también lo tenía que hacer muy por arriba, porque donde se enteraban que él estaba predicando el evangelio a los niños, lo mataban. Sí, tremendo. Una de las cosas que también me compartía, que los chicos que querían seguir conociendo de Cristo, querían empaparse más en Cristo, él les regalaba un pedazo de hoja de Biblia y se llevaban esos versículos, se los memorizaban, eso se lo pasaban a otro, y así sucesivamente el grupito que quería conocer a Cristo, que quería conocer más de Cristo, se lo memorizaban, y después eso lo tenían que o tirar o quemarlo, porque no tenía que haber absolutamente nada. ¿Cómo es el conocimiento de los niños? Porque al memorizarse eso ya te queda en la cabeza, te baja el corazón, y ahí da el efecto del crecimiento y esa madurez espiritual. Exactamente. Y qué tremendo que cuando la persona es transformada, cuando la persona es cambiada por Dios, te lleva a la paz y al amor. O sea, ya empezás a dejar de hacer las cosas que antes hacías para transformarte de otra manera. Y es importante recalcar que el hermano estaba discipulando de manera muy, muy ingeniosa a los niños. ¿Por qué? Porque en la palabra dice: instruye al niño de pequeño, que de adulto jamás se apartará del camino. Amén. Amén. Porque si tú agarras una semilla desde pequeño y le empiezas a instruir, tal cual. Por eso es que actualmente la guerra LGTB y esas masas que quieren diversionar como es la vida, ataca desde los pequeños. Exacto, claro. Porque quieren empezar a instruir a una generación completa desde pequeño, que bueno, todos sabemos las aberraciones que tienen ahorita. Sí, por eso es importante. Fue muy importante y muy sabio de su manera, y de manera muy ingeniosa, predicar la palabra. Lo que pasa que con el pasar de los siglos y los años, la gente, por la mala enseñanza de la religión, sobre todo la religión tradicional, que fue más enseñanza de hombre que palabra de Dios. Entonces la gente se apartó de eso, entonces dio lugar a un montón de otras cosas. Pero si vos, amigo o amiga que estás escuchando del otro lado, disponés tu vida para tomar tu Biblia y empezar a leer los proverbios. Proverbios tiene 31 proverbios, porque son 31 días que tenemos la semana. Podés leer todos los días uno, y vas a tener sabiduría de un rey
que fue Salomón, que fue Jesús lo nombró como el más sabio de la tierra, que escribió ese libro después de haber pecado contra Dios, de haber vivido de una manera tremenda y vuelto y entendió que no había cosa más saludable que la palabra de Dios. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque si vos instruís a tu hijo, a tu hija, en la palabra, en los principios de la palabra de Dios, que puedan practicarlos, siempre van a tener una salida, siempre van a poder clamar a Dios, y dice que Dios nos va a oír. Dios te oirá. Mira, y lo que dice, seguimos con el tema de lo de las casas, ¿no? Mira lo que dice 1 Corintios 16-19. Dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, y la iglesia que está en su casa. ¿Ves? Era una casa. Lo saluda mucho en el Señor. En Colosenses 4:15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. ¿Ves? ¿Dónde estaba la iglesia del Señor iniciando? ¿Sí? Saludad, Romanos 16:3. Dice: saludad a Aquila y a Priscila, mis colaboradores que expusieron, los cuales yo doy gracias, también a las iglesias de los gentiles y también a la iglesia de su casa. ¿Ves? Pablo está hablando, sí, acá en Filemón también, dice Pablo prisionero, creo que lo leíste vos, Timoteo, amado Filemón, colaborador nuestro, y a su amada hermana Apia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Amén. Bueno, es que cuando, perdón, hermano, es que cuando Moisés estaba liberando a su pueblo y bajó el ángel de la muerte, Dios dio una instrucción muy clara, pues, y en las casas de su pueblo Dios las guardó. Amén. Amén. En la casa de su pueblo, cuando el ángel de la muerte bajó, los que leemos la palabra sabemos que a los primogénitos, todos israelitas, se los llevó, y a los primogénitos de su pueblo, que estaban en sus casas guardadas. Claro, los egipcios fueron de bendición. Y los israelitas fueron salvados. Amén. Amén. Tal cual. Es así la palabra de Dios. Y esta gente todavía... Esta gente que está contando acá Carlos, esto lo podemos ver seguramente. Viste alguna película, Los 10 Mandamientos, se hizo una serie acá brasilera de Los 10 Mandamientos con mucho éxito, que la vieron todos, y esta gente todavía no tenía la Torá o la palabra de Dios, la Biblia, que podemos decir ahora. Estaban siendo guiados por Dios, y después Dios se lo entregó a Moisés. No sé cómo estamos en tiempo para el corte. Vamos bien, perfecto. Carlos, ¿querés arrancar con lo que Dios puso en tu corazón? Sí, hermano. Primeramente también un saludo a mis hijas, que sé que están pendientes, las amo mucho, papá. Amén. A Mira y a Miranda. ¿Tú te imaginas, hermano, la importancia que tiene cuando tú en tu hogar le abres un espacio a Dios y haces de tu casa una iglesia? No queremos caer en ese derectivo, pero cuando a veces te metes y ves algunas predicaciones, las predicaciones de ahora se han ido desvirtuando poco a poco. La mayoría de las personas predican únicamente la prosperidad. Dios te quiere próspero, Dios te quiere bien, es solo prosperidad, 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 y en ningún parte del mensaje escuchas muy bien. Perdón que te interrumpa. El falso evangelio de la prosperidad. Y me hago cargo de lo que digo. Exactamente. Y Dios te quiere próspero, y Dios no te quiere arruinado, y Dios... Y la otra vez escuché a un predicador muy famoso, me tomé el tiempo de escuchar la prédica completa y anotar. Y cuántas veces explicaba la palabra, su profundidad, Dios, pues, y fue muy corto. Fue muy explícito en cuestiones de la vida, cuentos, historias, más que metodología, y de vez en cuando mencionaba al Señor en su palabra por ahí, un versículo, pero del resto, entonces se ha ido desvirtuando, y muchas de las personas lo han asumido como que esa es la palabra del Señor, y nada es más alejada de la realidad. Nosotros, el motivo de este programa no es invitarlo directamente. Si usted tiene una iglesia que se siente cómodo, tiene esta doctrina y quiere ir, bienvenido, hermano.
porque está bien, pero Dios nos mandó a nosotros a predicar. Cuando Dios murió en nuestra cruz, cada uno de nosotros acá y allá del otro lado, hermano, tú eres el templo de Dios. Dios mora en ti. Por eso cuando tú tomas un tiempo y haces de tu casa, tu templo, tu iglesia, ocurren cambios trascendentales tanto en tu casa como en ti, hermano. Primeramente que la bendición de Dios te llega, cosa que es importante. Cuando tú invitas personas a tu hogar a leer la palabra, a instruirte en la palabra, creas una comunidad con un beneficio. ¿Cuál es el beneficio más importante? Que le abres la puerta a Dios y mora el Espíritu Santo en tu hogar. Que eso es sumamente importante y se ha perdido, hermano. Se ha perdido de manera fenomenal, pues. Venía temprano hablando con el pastor y le decía que ahorita agarran de moda o de mala moda la parte de la cobertura. No, la cobertura cristiana, que la cobertura, y Dios dice en su palabra que la cobertura no se administra. Un pastor cristiano, un cura de una iglesia, y mejor responsable también de las palabras, un rabino, un hindú. Dios no le da, toma, te administro, toma la cobertura, administrala. Porque Dios, la misma cobertura que le da Dios al rabino, al musulmán, al padre, al papa, me la da a mí. La misma bendición que le extiende a ellos, me la da a mí. Si ellos lo buscan, van a conseguir a Dios. Si yo lo busco, si usted lo busca, hermano, va a conseguir a Dios. Amén. Entonces cuando dice, tenemos que estar acá en la cobertura, cuando usted se junta en su casa, también ocurre algo muy sencillo. La sencillez, hermano. La sencillez de reunirse 3 personas, 4 personas. Dios dice, donde hayan 2 o 3, yo estaré ahí. Amén. Amén. Él lo dice en su palabra. Amén. Y empiezas a indagar la palabra, empiezas a estudiarla, y como decía en Hechos 2:46, que también anoté, ¿no? Se reunieron diariamente en el templo, partieron el pan, en sus casas comieron juntos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora, ir a buscar la palabra, reunirnos, y te vas formando y te vas preparando en la palabra. Cuando tú empiezas a prepararte en la palabra, ya tú empiezas a desarrollar la capacidad de poder discernir lo que es una sana doctrina de lo que lo que no. De lo que no. Y cuando te vienen con cuentos raros, tú inmediatamente tienes la capacidad de decir, esto no me parece. No, pero Dios no dice esto, Dios no dice la otra. Mira, el algoritmo que dejé de verlo porque lo veía tanto, el algoritmo de las plataformas digitales, yo siempre hago mención a esto. Yo sinceramente no sé, y no quiero ser muy crítico, pero hay unos personajes dominicanos, pastores, que yo les digo la prédica de la bulla, gritan de una manera y yo digo, y hay gente que les cree y les sigue. Claro. La falsa doctrina, cuando el Señor te llama para que pertenezca, cuando el Señor te llama, ocurre, Él te llama. Y tú sientes el llamado de Dios sinceramente. Y empieza el proceso de preparación. Dios te prepara, hermano. Y tú empiezas a prepararte. Un pastor uno de los apóstoles, estuvo 12 años preparándose en la escuela de Gamaliel. 14 años preparándose en la escuela de Gamaliel. 14 años preparándose. La gente se prepara, hermano. No solamente eso, ahora que decís, no solamente que se preparó, porque uno lee ahí, dice Pablo estuvo 14 años en una de las 2 mejores escuelas de Jerusalén y tienen costo. Porque los que decidimos una vez que Dios nos llamó, yo cuando Dios me habló, hace muchos años, mi hija era bebé, tiene 24 años, y empecé a estudiar. Y todos esos estudios y todo tienen un costo. Y está perfecto, porque uno va a la universidad y tiene que pagar. ¿Sí? Entonces, y Pablo también hizo cargo de ese costo. ¿Sí? Entonces tú te preparas porque si tú empiezas a crecer tu iglesia en tu casa, y es la misma preparación y responsabilidad que tienes que tener. Si tú empiezas a impartir la palabra a 2 personas, a 6 personas, a 6.000 personas, a 6 millones de personas. Claro. La preparación es idéntica porque Dios te envía y te provee. Dios te provee. Mire, nosotros tenemos que presentarnos, como dice en Timoteo 2:15, probados ante el Señor, como obreros limpios.
tenemos que presentarnos. Entonces, cuando tú sientas que a lo mejor el corazón no te sientes conforme con la doctrina o sientes una incomodidad, no necesariamente, hermano, tú primeramente este espacio que tenemos acá en los sábados en Radio Veo, bueno, es una ventana para que tú puedas escuchar la palabra, si gusta. Nosotros no estamos obligados a que vengas y te reúnas en tal sitio, sino que escuches la palabra de Dios y tengas la inquietud de en tu casa leer la palabra e irte preparando. Porque a mí me ha pasado, yo he ido a iglesias que a veces escucho el mensaje y digo, no es así, o no comparto algunas cosas. Mira, hermano, cuando usted va a un sitio y le dicen que se lo también comentado temprano, lunes de liberación, martes de fuego, miércoles de reconciliación, jueves de rodilla al Señor, viernes reunión de jóvenes en proceso de crecimiento, sábado reunión de parejas en proceso de crecimiento. Bueno, está manipulando. Claro. No tienes tiempo para ti, para el Señor, para trabajar, para tus cosas. Claro, tal cual. Sí, lo importante es que puedan saber de que, por ejemplo, Dios me dio un ministerio para enseñar la palabra. Y tal vez vos estás escuchando del otro lado y necesitas la instrucción. Bueno, para eso estamos nosotros, para instruir la palabra. Dios le dio al ministerio de evangelismo para evangelizar, para invitar a las personas a recibir a Jesús en su corazón, y después tienen que ser edificados. Para eso están los ministerios, los pastores, los maestros, los evangelistas, no para ser los jefes de nadie ni los dueños de la gente, sino para servir desde abajo, ¿sí? Para enseñar y ministrar la palabra. Bueno, vamos a ir a un corte musical y enseguida volvemos, no te vayas. Estás en Veo, la radio del oeste, que también ves. Bueno, estamos de vuelta. ¿Y qué tema ¿no? El tema de las iglesias en la casa, ¿Por qué Dios permitió esto, no? Porque dentro de la casa no solamente aprende una persona, sino aprende toda la familia. La palabra de Dios. Se compartían, la cena. Yo te voy a compartir algo que dice la palabra de una persona que le abrió el lugar para que en su casa entre el arca del pacto. Te voy a dar el contexto, si tenés una Biblia en tu casa, en el libro de 2 de Samuel, a partir del capítulo 6, había pasado que los israelitas habían perdido una batalla con los filisteos, y los filisteos habían robado el arca del pacto, que el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios, y se la habían llevado a su pueblo, ¿no? Estando ahí, el arca del pacto la llevaron a un lugar donde había su dios, un dios pagano, y cada vez que cerraban las puertas, el ídolo lo encontraban caído, ¿sí? Por eso, porque Dios no comparte la gloria con nadie, ¿no? Y a la segunda noche el ídolo cayó, y a la tercera noche no solamente que se cayó sin que nadie lo tocara, sino que se le rompió la cabeza. Empezaron a tener diferentes sucesos en ese pueblo, donde tenían ratas, se estaban enfermando, y vino uno y le dijo: mira, el tema es que ustedes están teniendo el arca del pacto de Dios en su ciudad, y que no es de ustedes, devuélvanla. Bueno, esta gente agarró, la pusieron en una carreta con 2 bueyes nuevos, y la carreta sola se empezó a ir hacia Israel, hacia Jerusalén. Pasando en el camino, una persona vio que un judío que venía al arca, como que se caía, y la tocó, y Dios, porque los únicos que podían tocar el arca del pacto eran los levitas y los sacerdotes, y dice que cayó un rayo del cielo y esa persona murió. David se entristeció mucho y no sabía qué hacer, si llevarla o no. Y vino un hombre, Obed-Edom, y ofreció que llevaran, que estaba de camino, que llevaran el arca del pacto y la dejaran en su casa. En el 6, el verso 10, dice: David no quiso traer el arca del pacto del arca del Señor a la ciudad de David, sino que la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo, ¿sí? Y el arca del Señor estuvo en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y dice que bendijo el Señor a Obed-Edom Geteo y toda su casa.
¿Sí? ¿Por qué? Porque él abrió la puerta de su casa para que Dios entrara. Y dice, y fue el rey David y diciendo que el Señor había bendecido la casa de Obed-Edom Geteo y todo lo que tiene, y el arca de Dios. Entonces David fue y le llevó con alegría el arca del pacto de Dios a la casa de Obed-Edom Geteo, a la ciudad de David, a Jerusalén. Después de 3 meses David la llevó. Pero si uno sigue la historia de este hombre, después se convirtió él y toda su familia en músicos del templo, en servidores de Dios completamente. Pero no solamente eso, él dispuso su corazón para decir, yo quiero que el arca de Dios venga. Y yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando comencé en el ministerio, trabajaba en lo que eran las casas de oración. Eran lugares que me acuerdo que iba a un barrio en González Catán, después otro en Da Vinci, por ahí, que se hacían reuniones, me acuerdo, un miércoles a las 3 de la tarde, otro a las 7 de la noche, en casas, en cocheras de gente, ¿no? Y venía mucha gente a recibir la palabra, a orar, a buscar a Dios y a ser instruido. Y esa gente crecía y no solamente la gente crecía, sino Dios bendecía esa casa. Esa casa era bendecida porque había abierto, no sé, la cochera y puso 4 o 5 sillas. Y me acuerdo que yo era encargado, yo iba los miércoles, tenía miércoles a las 3 de la tarde, de 3 a 5 en un lugar, después de 7 a 8 en otro lugar, y los viernes a las 3 de la tarde en otro lugar, en una casa también, y venía gente a estudiar la palabra de Dios, y era algo de mucha bendición, no solamente para la gente, sino para los que concurrían en ese lugar. Así que te animo a vos que estás del otro lado a que puedas meditar en esto, no por lo que Dios nos pueda dar, sino por lo que Dios puede hacer en tu vida y en tu familia. Vos tenías algo para contar, Juan. Sí, qué hermoso espacio, ¿no? Por la situación de compartir el arca y llevarlo a nuestros hogares, ¿no? El arca, pedirle al Señor, ven a habitar en nuestro hogar. Y una de las cosas que, como había compartido el hermano, de la prosperidad, de cómo uno plantea la prosperidad, me recuerda mucho la historia de Job, que era una persona que era próspera en todos los lugares orientales. Esta persona era temerosa de Dios, apartada del mal, y imagínense que tenía sus hijos y él se levantaba todas las mañanas temprano para rendir culto al Señor y decir, no sé si mis hijos habrán pecado contra Dios o habrán blasfemado contra Dios. Por eso él, a primera hora, antes de que raye el alba, él ponía en un altar toda su familia. Amén, amén. Sí, sí. Es importante que, podamos orar por nuestros hijos, por nuestra familia, pero es muy importante, yo siempre recalco, el estudio de la palabra de Dios y el conocer la palabra de Dios, porque Carlos puede hoy analizar y ver, y realmente como hacían los de Berea, porque dice que los nobles de Berea, hombres, cuando Pablo estaba enseñando las Escrituras, dice que ellos estaban viendo a ver si lo que Pablo decía era real. Y hoy, en este falso evangelio que nos han vendido, en el cual mucha gente lo ha comprado, no se ve la palabra, no se ve si realmente lo que se está diciendo realmente se está ajustando a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es muy peligroso. En la antigüedad, el primer concilio fue en Hechos capítulo 15, que está acá en la Biblia, el concilio de Jerusalén, donde se reunieron a ponerse de acuerdo y a ver qué es lo que se estaba enseñando y si estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice que se levantó Santiago y dijo, estamos de acuerdo, el Espíritu Santo y nosotros, en tal cosa, y enviaron eso, está en las Escrituras. Entonces no está mal que uno pueda, pero para eso uno tiene que haber recibido primero
una buena doctrina, una sana doctrina, ¿sí? Porque si uno no recibe una sana doctrina, todo lo que recibe le parece bueno y le parece de Dios, ¿sí? Hoy dice no juzgues no juzgues para no ser juzgado. Eso está mal, está mal. Jesús dijo que cuando dio esa explicación de que no juzgues a tu hermano, es que si vos robás, no le puedes decir a tu hermano no robes. No, primero arreglate vos y después, dice, verás, saca la paja de tu ojo y verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. No significa que Pablo fue directamente contra Pedro cuando estaba equivocado para corregirlo. Y eso hace bien que alguien venga y nos corrija, ¿sí? Porque si Dios no nos corrige, dice que somos bastardos. Sí, hermano, mire, cuando usted le abre la puerta a Dios de su casa y haces de tu casa tu iglesia, si eres cristiano y tienes familia, tú cuando acuestas a tus hijos en la noche, ponte que no eres cristiano, pero cuando acuestas a tus hijos en la noche y los ves dormidos cálidamente, tú en el fondo de tu corazón dices, oh, tan bello mi hijo, cuídalo Dios, y te vas a dormir. Exacto. Cuando no eres cristiano, ves a tus hijos, ves a tu familia, ves a tu esposa, porque el hombre por lo general siempre da la última vuelta antes de dormir, o por lo menos en mi casa pasa eso. Yo verifico que estén cerradas las puertas, veo a mis hijas que estén dormidas, y el que no es cristiano ve a sus hijas y se enternece al ver a sus hijos dormidos, y siempre dice por lo menos, uy, Dios cuídamelo, y no eres cristiano. Cuando tú eres cristiano, oras por ellos. Vamos a orar, le enseñas la oración y oras. Cuando tú abres y cuando tú te instruyes en la palabra, que empiezas a leer la palabra, es muy difícil que te engañen, hermano. Muy difícil. Le pasó yo siempre hago esa comparativa a Lutero, que es uno de muchos reformistas, que leyendo la palabra decía, pero un momento, ya va. Aquí dice que si yo me arrepiento y lo acepto, ya está. No tengo que pagar. No tengo que orar por uno que murió. Aquí dice, la palabra dice que si yo me arrepiento de corazón y lo acepto, soy salvo, porque Él murió por mí. ¿Alguien me puede refutar esto? No pudieron. Pero eso fue capaz porque tuvo la iniciativa de leer la palabra. Cuando tú lees la palabra, cuando tú eres profesional en tu área, y viene otra persona, un momento, yo soy especialista en esto y esto no es así, conoces. Cuando tú lees la palabra, tú sabes que Dios es el principio y el fin. Abarca en todos los sentidos nuestros aspectos de nuestra vida. Hermano, cuando quiero aclararte algo de experiencia personal. Cuando tú conoces a Dios y empiezas a caminar en este camino, te van a atacar. No es que, eres cristiano y la alfombra roja y no te va a pasar nada. Al contrario, hermano, te atacan el doble. Te pueden pasar algo financieramente, emocionalmente, te va a atacar el doble. Tú tienes que demostrar tu voluntad, porque uno desde el momento que nace hasta que al final, uno siempre está en constante evolución. Y tienes que crecer y evolucionar, y en los momentos difíciles afianzarte más de la palabra del Señor, porque el camino es difícil. Yo he conocido personas que están en el mundo que tienen una vida divina, no les pasa casi nada, pues. Y bueno, qué bien por ellos. Acá, pero ellos van a rendir cuenta. No solamente eso, más adelante, que está lejos de lo que vos decís, está lejos del mensaje que se suele traer. Dios quiere bendecirte, vení porque Dios tiene un plan que en tu vida, quiere cambiar, no es así. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y come su cruz y sígame. El tema es que lo malo o lo bueno viene para todos. Dice el libro de Eclesiastés que el sol sale sobre buenos y sobre malos. O sea, el día malo viene para todos, con la diferencia de que el que está en el Señor, en el que está en Cristo, el que ha sido transformado, el que es un hijo, una hija de Dios, tiene a Dios que pelea de su parte. Dice que aunque el enemigo se levante como un río, el Espíritu plantará bandera sobre él. Y Jesús hizo la referencia de esos dos hombres, que uno
hizo su casa sobre la arena y el otro sobre piedra. El que la hizo sobre la arena dice que vinieron tempestades, terremotos, diferentes cosas, y esa casa cayó. Pero el que la edificó sobre la piedra dice que vinieron los mismos tempestades, mares y todas esas cosas y terremotos, pero su casa no cayó. ¿Por qué? Dice Jesús, porque estaba sobre la piedra. ¿Sí? Si nosotros edificamos nuestra casa sobre la palabra de Dios, sobre los principios de Dios, nuestros hijos, nuestra familia, todos van a venir cosas difíciles, porque en este mundo Jesús mismo le dijo, por eso ese falso evangelio que dice que todo te va a ir bien es mentira, es falso, porque Jesús dijo, en el mundo, en esta tierra tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? Este falso evangelio que estábamos hablando, esta falsedad que traen, es que todo te va a ir bien, es que todo te va a salir bien, y si das más te va a ir mejor. Eso es mentira. Nosotros no podemos comprar las bendiciones, no podemos comprar la mano de Dios, no podemos torcer el brazo de Dios. Es más, Él murió por nosotros y resucitó y ya nos entregó todo. La mayor bendición que puede tener una persona y la mayor prosperidad que puede tener una persona es que te levantes a la mañana y Dios te diga, no temas. Yo estoy contigo, como un poderoso gigante. Yo iré contigo donde quiera que vayas. Esa es la mayor bendición que puede tener una persona, porque te puede faltar todo, pero si tenés a Dios, algo va a pasar que tu situación va a cambiar. ¿Sí? Eso es el evangelio que predicó Pablo, que predicó Pedro, que predicaron los apóstoles, que están en la palabra de Dios. Es el evangelio de la cruz. Y todos los apóstoles trabajaron. Exactamente. Todos los apóstoles trabajaron. Exactamente. Pablo en su palabra dice, exactamente, laburaré y me sostendré yo mismo. Exactamente. Para que no haya interpretación de que me... Y yo a muchos... Todos los apóstoles trabajaron. Y yo a muchos farsantes de esto, vos me has escuchado, los he mandado a trabajar y tienen que trabajar. ¿Sí? Pablo dijo, el que no trabaja, que tampoco coma. Los que estamos acá, trabajamos, suplimos para nuestras necesidades y es como corresponde. Porque Pablo dijo, a los tesalonicenses les dijo que él les había dejado ejemplo. Dice, miren con sus manos, hagan con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? Pero bueno, eso hoy no se escucha. Para eso estamos nosotros, para prender la alarma en este... ¿Cómo estamos con el tiempo? Faltan 5 minutos. Bueno, no sé si quieren agregar estos 5 minutos antes que pasemos a orar. Yo quería agregar el breve comportamiento de Emma, de que yo cuando fuimos a vivir ahora en la casa nueva donde estamos, ya hace 7 años que estamos, y le enseñé a orar a Emma, le enseñé a que ella venga a mi cama y hablar con el Señor Jesús. Y una de las cosas que ella dice sola, ¿no? Automáticamente, papá, ¿te vas a dormir? ¿Estás cansado? Bueno, pero antes vamos a orar, vamos a hablar con el Señor Jesús. Sí. Y yo afirmé, porque habíamos pasado un momento crítico, que vivíamos en una habitación, se nos llovía por todos lados. Imagínense que era re feo, pero era por el propósito que Dios ya estaba preparando un lugar más grande. Yo le decía al Señor, ponés un lugar más amplio, donde mi hija pueda correr, donde mi hija pueda divertirse, donde ella pueda desarrollar. Y así fue. Lo lindo de esto, que le dije, esta casa se va a llamar Casa Betel, traducido es casa de oración. Casa de oración. Betel. Y así lo afirmé, y hasta el día de hoy cada Amén. persona que entra se le escucha la palabra. Jesús entró al templo y encontró a todos los cambistas, los que hacían negocios dentro del templo. Le cambiaban las monedas a la gente, hacían como acá los arbolitos, hacían negocios ahí adentro, estaban arreglados hasta los sacerdotes, y Jesús entró con un cinto y los sacó a todos a cintazos afuera, pateó la mesa de los cambistas y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y eso es lo que tiene que ser el templo y la casa de Dios, un lugar donde se predique la palabra de Dios de verdad,
como está escrita, y no para manipular a las personas, para sacar sus bienes, sino para que puedan ser bendecidos y sean transformados. Así que vamos a orar para que Dios esté obrando y esté abriendo puertas para que podamos compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, en esta tarde de bendición. Señor, te pedimos que aquellas personas que están escuchando, tal vez hay alguien que diga: yo quiero ser como Obed-Edom, yo quiero que la presencia de Dios entre a mi vida, que entre a mi casa, como pasó con el carcelero, como pasó con Lidia, que cuando recibió el mensaje de Pablo, lo llevó a Pablo y a Silas a su casa y les rogó que se quedaran en su casa, y toda su casa se bautizó, se fue transformada, fue cambiada. Padre, que puedas estar obrando, Señor, en esos lugares. Nosotros somos tus herramientas, somos tus instrumentos para compartir tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos que bendigas esta audiencia, que bendigas estas ondas radiales para que puedan llegar a otras personas con tu mensaje. Padre, te doy gracias, te pido que bendigas la familia de mis hermanos aquí presentes. También que todos nosotros tenemos luchas y pruebas, pero sabemos que contigo somos más que vencedores. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, estamos para cerrar, y me acordaba lo que decía acá mi hermano, que el Señor estaba preparando su casa, ¿no? Y cuántas veces los hijos de Dios hemos alquilado, a mí me ha pasado, sin garantía. Dios nos ha abierto puertas, sí. Nosotros y Dios puede hacer lo mismo con tu vida, pero esa es la prosperidad. La prosperidad es una añadidura, no es algo que la podemos comprar. Así que Dios te bendiga y que tengas una hermosa tarde y una hermosa semana. Descubrí lo que viene.